Las 26 auditorías previstas antes, durante y después de los comicios también se han difundido las normas que van a regir durante esta campaña. Tenemos pormenores a continuación. Lo vemos. ¿Qué tan significativas son las elecciones parlamentarias de diciembre para el futuro de Venezuela? Fue la pregunta que la encuestadora independiente Interlaces realizó a unas 1.200 personas. El 64% de ellas dijeron que muy importantes y el 86% que concurrirían a las urnas. ¿Qué es lo que queremos? Regresar al pasado, regresar a situaciones donde el pueblo no le importaba ni a los políticos o de la derecha ni a los empresarios. Eso yo no creo que le convenga al pueblo. El debate entre las diversas tendencias políticas en Venezuela estará con mayor fuerza en las calles y medios de comunicación a partir de este 13 de noviembre, cuando comience la campaña electoral. Por eso, el árbitro comicial en el país emitió normas que convocan a los medios públicos y privados a mantener el equilibrio informativo sobre todas las opciones postuladas. De parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de los rectores del organismo electoral, hay el exhorto a que tengamos espacios de opinión donde participen los candidatos y las candidatas, siempre con la intención de que exista equilibrio, equidad, de que sean reflejados, como les decía, la equidad de género. Representantes de los medios de comunicación en el país se reunieron con funcionarios del Consejo Nacional Electoral y debatieron las regulaciones que se pondrán en práctica durante la campaña. En ese periodo, los partidos políticos postulantes podrán acordar la difusión de propaganda electoral con límite de 3 minutos para la televisión y 4 para la radio. Estamos hablando de dos cosas distintas, a nivel publicitario y a nivel informativo. Pues la información, todos los medios de comunicación estamos en la obligación de informar. Ese es un derecho y una obligación. Y en cuanto a la publicidad que se transmita en los diferentes medios, bien sea la radio, la televisión, prensa escrita, pues son regulaciones distintas. El tiempo es distinto para cada uno y eso también está establecido en la norma. La normativa del árbitro electoral en Venezuela precisa que no se autoriza la difusión de propaganda a través de redes de telefonía fija, móvil u otra vía distinta a la mensajería de texto. El próximo viernes arranca oficialmente la campaña electoral en Venezuela. Los partidos políticos incrementarán sus acciones mediáticas con el propósito de influir en los votantes. Las regulaciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral del país suramericano prohíben a las organizaciones no gubernamentales o movimientos políticos no postulantes participar de la campaña. Alien Fernández, Telesur, Caracas, Venezuela. Y acerca de cómo avanzan estas elecciones en Venezuela, nuestra compañera Madeleine García nos trae información a menos de un mes ya para estas elecciones. Y Madeleine, te preguntamos cómo se desarrollan los aspectos operativos y logísticos. Hola, muy buenas tardes, Gerardo. Quedan exactamente 22 días para estas elecciones parlamentarias y 3 días para que inicie formalmente la campaña electoral, que concluirá 3 días antes de este proceso. Pero de inmediato vamos a conversar con Germán Yepes. Él fue rector del Consejo Nacional Electoral en el periodo 2006 y 2009. ¿Y por qué vamos a hablar con Germán Yepes? Es que estamos escuchando las diferentes voces de cara a estas elecciones parlamentarias, los temas que están en el tapete político y también en el tapete técnico. ¿Y por qué hablamos del tema técnico y el tema político? Uno de los que ha trascendido las fronteras venezolanas es la observación y el acompañamiento internacional. Desde hace 9 años en Venezuela se decidió que las personas que viniesen acá, los extranjeros, fuesen acompañantes internacionales y no observadores internacionales. Y eso tiene una razón de ser. Justo Germán era rector cuando se empezó a aplicar este proceso, este protocolo en el país. Y Germán, queríamos preguntarte, precisamente la oposición defiende que exista observación internacional. Vemos incluso al secretario general de la OEA hablar y decir que se necesita la observación internacional. ¿Qué diferencia hay entre una observación internacional y un acompañamiento y por qué se decidió hace 9 años que se iniciara este protocolo y no precisamente una observación internacional? Sí, es muy importante aclarar que hay una diferencia de fondo conceptual muy importante. La observación internacional es un instrumento, una metodología que los Estados Unidos y sus aliados que liderizan la Unión Europea han creado y que algunas veces lo instrumentan a través de organizaciones como la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en otros momentos a través de la Unión Europea. La finalidad de este instrumento de observación electoral es tratar de influir
y a su vez presionar en los procesos electorales que se llevan en diversas partes del mundo, bien sea de América Latina, de los países miembros de la OEA. En el caso de Nicaragua pudimos ver con claridad, en el caso de Argentina, que acaba de concluir un proceso electoral, una primera vuelta, funcionarios como el canciller de ese país denunciaba el intento de intervención y de manipulación de la delegación de la OEA. Y así igualmente en el caso de la Unión Europea los intentos de incidir en los procesos electorales de Irán, de Rusia cuando quedó electo Putin, en el caso de Irán cuando quedó los dos procesos electorales que quedó Al-Meinayá. Y en el caso venezolano, más específicamente antes del 2006, aquí vino una misión de la OEA, una misión de observación encabezada por quien era su secretario general, que era César Gaviria, el expresidente colombiano. Y allí, por supuesto, fue muy contundente la intervención que pretendió hacer el secretario general con su equipo. Se reunía a escondidas con los grupos políticos de la oposición que se oponían al presidente Chávez, coordinaba acciones con ellos y presionaba al Consejo Nacional Electoral y a las instituciones públicas tratando de ayudar electoralmente la opción política de la oposición. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué digo que es una diferencia de fondo? De acuerdo a lo que se establece en la Constitución venezolana, en la Constitución aprobada a través de un referéndum en diciembre del 99, este es un país que decidió democráticamente rescatar la soberanía en el ejercicio de su política interna, de su política exterior, en el manejo de sus recursos, y en el caso de los procesos electorales, si tú eres un país soberano, tú no puedes permitir que venga una observación electoral con unas intenciones políticas. O sea, en el caso concreto de la OEA, quien ejerce la mayor fuerza, la mayor presión y la mayor influencia es los Estados Unidos. Y en el caso de la Unión Europea, por supuesto, hay unas determinaciones ya de punto de vista político contra lo que ocurre en Venezuela. ¿A qué me refiero con el acompañamiento? Es totalmente distinto. El acompañamiento es que se acepta la participación de veedores internacionales, en este caso, por ejemplo, de UNASUR, de la CELAC, incluso de invitados de los distintos organismos electorales de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, de África y de Asia. ¿Con qué intención? Que participen, acompañen el proceso, vean todo el sistema de auditoría, son 23 auditorías que va a tener este proceso electoral, pero que no pueden ser parte de los actores políticos, o sea, no pueden tratar de intervenir en el debate político, no pueden dar muestra de que están parcializados por alguna de las opciones políticas que se está debatiendo, en este caso en las elecciones parlamentarias, que están tratando de aspirar a obtener mayoría en la Asamblea Nacional. Y por eso es muy importante lo que ha venido elaborando Venezuela y lo ha acogido la UNASUR, que es misiones de acompañamiento con alto nivel técnico que participan en todas las auditorías antes del proceso, durante el proceso y después, pero no tienen ninguna intencionalidad política de incidir a favor o en contra de una de las opciones. Es decir, Germán, que no se puede permitir o es inaceptable que un extranjero venga y evalúe la voluntad del pueblo en ese momento y diga: esto está aprobado y esto no está aprobado. ¿Es eso lo que se pretende detener? Claro, fíjate, cuando yo fui rector del Consejo Nacional Electoral, tanto yo como otros rectores, yo asistí, por ejemplo, como invitado a México, a las elecciones presidenciales de México. Estuve en unas elecciones presidenciales en Francia, en París. Estuve en elecciones presidenciales en Ecuador. Pero te voy a poner el ejemplo. En México, allí yo era rector del Consejo Nacional Electoral y los que estábamos invitados solo nos llevaron al hotel, nos llevaron a que viéramos las mesas, el día de la elección nos llevaron a una mesa y luego nos llevaron a una gran sala donde están unas pantallas para esperar los resultados. Igual en París. En París nos llevaron a que miráramos cómo eran los procesos, cómo la gente vota, y luego nos llevaron a una gran sala donde están las pantallas de televisor con vino, quesos, pancitos, todo, pero no se acepta en ningún país de eso, de Europa, ni los Estados Unidos, ni la mayoría de los países del mundo, que tú vayas a dar opiniones sobre el proceso electoral, porque es un irrespeto a la soberanía y es inmiscuirte en la dinámica política que se está desarrollando desde el punto de vista electoral y democrático en ese país. Muchísimas gracias a Germán Yepes por su explicación. También hay que sumar a lo que acaba de decir, que el Consejo Electoral venezolano ha dicho que se reserva la observación netamente a los nacionales. Es decir, hay ONGs venezolanas que son propuestas incluso por los partidos de oposición o las diferentes toldas políticas para que participen como observación. Es decir, los venezolanos sí son los únicos que podrían acá observar, decir, opinar frente a su proceso, porque es un proceso propio de los venezolanos. No hay en ningún país del mundo venezolanos, así que solamente hay venezolanos acá en Venezuela, Gerardo, que son los que precisamente deben evaluar cómo está el proceso en su propio país. Gerardo Marallira.
Por eso se hace tan oportuno hacer la aclaratoria, las definiciones de ambas figuras, observación internacional y el acompañamiento internacional, figura implementada en esta nación suramericana desde hace 9 años. Madeleine García, con este experto en temas electorales, ex rector de la máxima instancia electoral del país, Herman Yepes. Vamos a hacer una pausa en esta conexión global. Así es, pero seguimos y al regreso.